Hola a todos hermanos de batalla y sean bienvenidos a este nuevo vídeo sobre reseñas de novelas de Warhammer 40.000. Hoy os traigo el primer ómnibus de la magnífica saga de los fantasmas de Gaunt. Me he retrasado en comentar esta gran obra de Dan Abnett porque no la he terminado. Me faltan los dos últimos ómnibus, los de la Victoria, parte 1 y parte 2. Sin embargo, soy consciente de que esta es una saga muy aclamada por la comunidad, así que creo que es el momento de hacer una serie de vídeos de cada uno de los ómnibus que la componen. Y este es el primero de ellos, La Fundación, escrito por Dan Abnett, como toda la saga de los fantasmas de Gaunt. La saga completa la componen un total de 16 novelas y algunos relatos, reunidas todas en 5 ómnibus: La Fundación, La Santa, Los Olvidados, La Victoria parte 1 y La Victoria parte 2. Los voy a indicar por aquí con detalle para que os hagáis una idea de lo extensa de esta saga. Cada ómnibus ronda las 1000 páginas, reuniendo entre 3 y 4 novelas cada uno, junto con algún relato. Y vienen sin anglicismos, como todas las novelas antiguas de este universo, y con una muy buena traducción. Tampoco tendremos dramatis personae al comienzo del libro, y como he indicado, en este primer ómnibus están compuestas las 3 primeras novelas de los fantasmas de Gaunt. Los primeros de Tanith, El Hacedor de Fantasmas, Necrópolis, y también incluye un relato corto junto a las 3 novelas, llamado In Memoriam. Y como dato interesante, estas fueron las primeras novelas que escribió Dan Abnett sobre el universo de Warhammer 40.000. Sí, las escribió antes que Eisenhorn y Ravenor y que los Hermanos de la Serpiente e incluso que las novelas de la herejía de Horus. Así que son sus novelas más antiguas y por las que adquirió tan merecida buena fama. Sin embargo, estas no fueron mis primeras novelas del universo, yo me decanté por leerlas cuando publicaron los ómnibus. Quizás fue porque está basada puramente en humanos de la Guardia Imperial. Y yo soy mucho más fanático de los Astartes, tanto del Caos como de los Imperiales. Y cuando me decidí a comenzar a leer novelas de Warhammer 40.000, comencé en el universo con los libros de Los Ángeles Sangrientos de James Swallow, los libros de los Lobos Espaciales de William King y Tormenta de Hierro de Graham McNeill. Esta última siendo la primera, para empaparme bien del caos y de la masacre de este universo. Los fantasmas de Gaunt los dejé para más adelante, cuando ya tenía un buen conocimiento de todo lo que rodea a los marines espaciales y al caos. Que, por cierto, de estas primeras novelas que he nombrado, solo he hecho vídeo de la tetralogía de Los Ángeles Sangrientos. Y, pensándolo bien, tengo que poner remedio a eso. Pero como iba diciendo, Los fantasmas de Gaunt, a pesar de ser las primeras novelas escritas por Dan Abnett para este universo, debo decir que su nivel es altísimo. No se nota en ningún momento inexperiencia o carencias de ningún tipo. Las novelas están perfectamente estructuradas, con un universo y unos personajes magníficamente construidos. Se nota bastante que Dan Abnett disfruta narrando historias sobre humanos en el caótico futuro del 41º milenio. Y el comisario, Ibram Gaunt, y sus fantasmas son buena prueba de ello. Dan Abnett nos va a relatar una interesantísima historia ambientada a finales del milenio 41, en la que el Imperio se enfrenta a un alzamiento provocado por el caos en un sector de la galaxia compuesto por más de 100 sistemas estelares y de un enorme número de planetas habitados, los mundos de Sabbath. El Imperio, para someter esta rebelión en sus dominios, crea una cruzada compuesta por miles de millones de soldados imperiales. Cientos de regimientos de la Guardia Imperial se lanzarán a recuperar cada uno de los mundos sublevados en una cruzada sangrienta y brutal. En esa cruzada, a la que llamarán la Cruzada de los Mundos de Sabbath, participarán el coronel comisario Ibram Gaunt y su regimiento, el primero y único regimiento de Tanith. Este regimiento, junto a Ibram Gaunt, tendrá mucha historia, una magnífica historia. Y viviremos esa historia desde sus inicios, desde su fundación hasta el final de la cruzada. Dan Abnett nos relatará la cruzada de los mundos de Sabbath desde el punto de vista de los soldados imperiales y lo hará con una descripción muy precisa, dando la impresión de que el autor hubiera sido militar o conociera la guerra de primera mano.
Y eso es algo magnífico. Me encantan las novelas en las que, a pesar de ser ficción, los personajes, la historia y la ambientación es sumamente realista. Os voy a contar algo. Yo he sido caballero legionario del ejército español. Fue hace ya unos cuantos años, pero recuerdo bien cómo era aquello. De hecho, aún conservo un pequeño recuerdo de mi época de servicio. Os lo muestro, que seguro que al que le gusta Warhammer 40.000 también le gustan estas cosas. Además, soy un fiel fanático de la historia y por consiguiente de la historia militar. Y os puedo asegurar que desde mi experiencia, la forma en la que están escritas estas novelas rebosa un realismo brutal de ambiente militar en todos los sentidos. De hecho, en ocasiones nos olvidaremos de que estamos en Warhammer 40.000, ya que podríamos estar en cualquier otro universo, viviendo la guerra como si fuéramos un fantasma más del regimiento de los primeros y únicos de Tanith. Y todo esto que he comentado estará en cada uno de los ómnibus que componen esta saga, o de sus 16 novelas, en caso de tenerlas por separado en la edición antigua. Al tratarse de un ómnibus y de una larga saga, con infinidad de situaciones relevantes y de misterio, los vídeos los haré de forma que no revele ningún dato que pueda afectar a la experiencia en la lectura. Así que todo el que vea los vídeos, a pesar de ser vídeos con cierto grado de información sobre las novelas, no encontrará ningún spoiler que le estropee la lectura. Antes de pasar a la reseña de la trama, haciendo una ambientación con imágenes para que podamos visualizar bien a nuestros fantasmas, seguramente muchos tengáis una pregunta que os ronda inevitablemente por la cabeza. Y es, ¿cuál de las dos sagas célebres de Dan Abnett es mejor? ¿La del Inquisidor Eisenhorn o la de los fantasmas de Gaunt? Creo que esta es la pregunta que nos hemos hecho todos antes de leer las novelas. En mi caso, yo ambas novelas las pongo con un nivel muy alto, de lo mejor que tiene Warhammer 40.000 en cuanto a libros. Me es muy difícil quedarme con una de ellas, porque son diferentes, cada una aporta algo que no aporta la otra. Y en mi opinión, ambas novelas son extrañamente adictivas, al menos para mí. Sin embargo, por hacer una comparativa rápida, Los fantasmas de Gaunt me han dado muchas más horas de disfrute leyendo y sumergiéndome en una ambientación repleta de personajes increíbles. El comisario Ibran Gaunt es de los mejores personajes que podéis encontrar en Warhammer 40.000. Sin embargo, creo que si decidiera hacer una relectura de una de las dos sagas, la haría de Eisenhorn. Más adelante podría analizar estos detalles, pero por el momento voy a contar de qué trata este ómnibus y juzguen ustedes mismos. Vamos con ello. En este vídeo voy a hablar del ómnibus La Fundación, escrito por Dan Abnett. La trama está ambientada al final del milenio 41, entre los años 755 y 778 del 41º milenio, y nos trasladaremos a una región de la galaxia dentro de las fronteras del Imperio de la Humanidad, concretamente a los mundos de Sabbath, un conjunto de sistemas de cientos de planetas habitados han sucumbido a la influencia del caos, mientras un mundo tras otro caen bajo su vil depredación. Los defensores se enfrentan al caos en incontables campos de batalla, donde su único respiro es la muerte. El Imperio de la Humanidad convoca una gran cruzada de liberación, compuesta por miles de millones de soldados imperiales, cientos de regimientos reclutados en cada rincón del imperio, unidos todos bajo el estandarte de un señor de la guerra, siendo una de las mayores operaciones militares del imperio en la historia reciente, y todo para aniquilar de forma aplastante al caos. Al comienzo de la cruzada aconteció un suceso que marcaría el destino de la misma. Un comisario, Ibran Gaunt, después de probarse como un líder sobresaliente en los primeros años de la cruzada ante el primer señor de la guerra, este lo nombró coronel comisario y lo asignó el mando completo de un regimiento de la Guardia Imperial. Los regimientos asignados se reclutarían en un planeta llamado Tanith. Sin embargo,
el día en que Ibram Gaunt tomaría el mando de los regimientos. Una enorme flota de combate del caos burlaría las defensas de la cruzada, atacando uno de los mundos de Sabbath, el planeta Tanith, destruyéndolo por completo, aniquilándolo sin compasión. Ibram Gaunt, ante este desafortunado suceso y sin posibilidad de victoria, toma la decisión de retirarse y salvar todo lo que queda de Tanith, logrando reunir únicamente a unos 3.000 efectivos, 3.000 soldados que formarían el primer y único regimiento de Tanith, los últimos supervivientes de un mundo devastado. Un regimiento que en los años posteriores se los conocería a lo largo de todo el imperio como los Fantasmas de Gaunt. Esto que he relatado es el contexto, el comienzo de las novelas de los Fantasmas de Gaunt. Las novelas comienzan con la cruzada de los mundos de Sabbath ya comenzada. Sin embargo, entraremos directamente a la historia debido a lo bien estructuradas que están las novelas. Para que os hagáis una idea, centrándome en este primer ómnibus, estructuralmente hablando, las dos primeras novelas que lo componen, Los primeros de Tanith y El hacedor de fantasmas, son completamente diferentes a la tercera, Necrópolis. En las dos primeras novelas, Dan Abnett nos presentará muy detalladamente a cada uno de los personajes, que no son pocos, narrándonos su pasado y su presente en diferentes situaciones, haciendo que cada uno de ellos sea el principal protagonista en los momentos que corresponda narrar su personalidad. De ese modo, empatizaremos perfectamente con los fantasmas, creando una imagen de ellos y un sentimiento de afecto, ya sea positivo o negativo, que nos servirá muy bien en adelante para los momentos de tensión. Y asimismo, en las dos primeras novelas veremos a los fantasmas en una gran variedad de mundos, situaciones y escaramuzas diferentes. Veremos cómo la cruzada avanza de forma rápida y dinámica. En la tercera novela será diferente. Ya conocemos a los personajes, ya nos caen bien o mal, y aunque en adelante seguiremos conociéndoles más a fondo e incluiremos muchos otros personajes nuevos, ya tenemos una base y estamos bien asentados en la cruzada. Así que en la tercera novela, Necrópolis, la historia se pausará. Tomaremos tiempo de coger palomitas, ponernos música dramática y comenzaremos a disfrutar del más puro caos que nos podamos imaginar. La trama en la novela Necrópolis se basará íntegramente en un único mundo, Vergast, y más concretamente en una ciudad colmena, la colmena de Verbun. Y todo se basará en el asedio y defensa de esta ciudad colmena imperial, narrando con un detalle asombroso la situación de los humanos de la Guardia Imperial ante una acción de guerra masiva contra las fuerzas del caos, asistiendo como espectadores prácticamente en primera persona de la aniquilación más desesperante de una ciudad imperial. Edificios destruidos hasta los cimientos, infraestructuras devastadas, humanos desintegrados. Un ambiente estremecedor que dará sentido al título de la novela, Necrópolis, la ciudad de los muertos. Sumaremos a eso nuevos entramados políticos, traiciones, envidias, y nos mostrarán lo más rastrero del ser humano y lo más heroico a la vez. La novela Necrópolis es la guinda del pastel en este magnífico ómnibus, y no os lo podéis perder. Después de este ómnibus, continuaremos la cruzada de los mundos de Sabbath en el siguiente ómnibus de los fantasmas de Gaunt, La Santa. Así que no es autoconclusivo, nos quedaremos con ganas de seguir la historia, que la verdad es ciertamente adictiva. Ibram Gaunt es un personaje sumamente carismático, preocupado por sus hombres, justo e implacable. Una combinación de atributos que lo hacen único, y tiene una historia increíblemente rica e interesante. Para empezar, es un comisario famoso por sus logros e historia militar, lo que suscita infinidad de envidias y rivalidades entre otros líderes de regimientos imperiales.
Esto le provocará múltiples enfrentamientos con otros oficiales de otros regimientos, llegando hasta el punto de estar envuelto en una conspiración en el gran entramado político dentro de la estructura interna del imperio. Pero el comisario Ibram Gaunt no solo se enfrenta a las dificultades de la conspiración que rodea a la Guardia Imperial, sino que en su propio regimiento, los fantasmas le guardan rencor por haber dejado morir su mundo, por no haber luchado por defenderlo, aunque fuera una muerte segura. Ibram Gaunt, a pesar de tener la admiración y la lealtad de sus hombres, y tener la certeza de que todos los fantasmas le seguirían hasta el mismísimo infierno, él sabe que una vez allí, nunca lo perdonarían. Pero no solo Ibram Gaunt será el protagonista, tendremos un elenco muy numeroso de personajes. Diría que es la novela con mayor número de personajes que nos vamos a encontrar, y cada uno con su propia personalidad. Y no solo veremos a los personajes en momentos de guerra y batalla, Dan Abnett nos los presentará durante todas las novelas en situaciones cotidianas y que nada tendrán que ver con la guerra, haciendo que empaticemos con cada uno de ellos de forma asombrosa, creando cierto vínculo, como si fueran personajes reales. Y ese vínculo es maravilloso, porque a pesar de haber dicho en otras ocasiones que Dan Abnett no me crea esa tensión de que los personajes pueden acabar mal, bueno, en Los fantasmas de Gaunt es todo lo contrario. No le tiembla el pulso a la hora de matar a sus personajes, y en los momentos que menos lo esperamos. Quizás por eso nos incluye tantos personajes, para cargárselos a todos. Los fantasmas de Gaunt son muy interesantes, en su conjunto también. Son únicamente 3000, o bueno, comenzaron siendo más o menos 3000, y con cada batalla a la que se enfrentan, terminan siendo menos. Lo que los hace ser un regimiento destinado a desaparecer, al menos en su origen. Veremos algunos giros de guión con el paso de las novelas. Y su apariencia y su estilo de combate es muy particular. Tatuados y desarrapados, su especialidad es el sigilo y el subterfugio. Son expertos exploradores y especialistas en tácticas poco ortodoxas. El comisario Ibram Gaunt compartirá protagonismo con Korvek, Raune, Larkin, McCall, Bragg, Kafran, Milo y muchos más con los que empatizaremos sobremanera. Las novelas nos trasladarán directamente a una guerra con infinidad de situaciones de combate y un ambiente militar muy marcado y realista, enfrentándose a lo más cotidiano de un soldado de cualquier ejército, enfermedades comunes de los planetas que visitan, rencillas internas de las situaciones de guerra en largos periodos de convivencia y fuertes roces entre regimientos. Que por cierto, tendremos muchos regimientos diferentes, acompañando a los primeros y únicos de Tanith durante la cruzada. Así que encontraremos unas novelas que, pese a que no profundizará en los enemigos del Imperio, el caos, los senos, los marines renegados, tendremos un gran enriquecimiento del lore y su trasfondo con estas lecturas. Los enemigos del Imperio en este caso será el propio caos y sus adeptos, dejando sus identidades en un plano más misterioso y distante, algo que es fantástico para recrear un ambiente de tensión e incertidumbre. El caos estará liderado por arcontes, con identidades de lo más oscuras y demoníacas, servidores de los poderes ruinosos que han sido bendecidos por sus dones más oscuros, y miles de millones de humanos convertidos, cultistas, bestias y algún que otro marine espacial renegado. Y respecto a estos últimos, con el paso de las novelas, los marines espaciales del caos y los imperiales irán adquiriendo poco a poco mayor presencia. Como dato curioso y opinión personal, esta sería una muy buena saga para trasladar Warhammer 40.000 a la gran pantalla. Creo que todos tenemos conocimiento del nuevo proyecto cinematográfico que tienen entre manos, de hacer series y películas sobre el universo de Warhammer 40.000. Cosa que yo visualizo con cierta animadversión, dada la corriente woke que inunda los cines y las series en estos tiempos. Creo que Warhammer 40.000 no está hecho para todos los públicos, así que tengo mis dudas de que puedan recrear una buena ambientación de este universo en la gran pantalla. Sin embargo, si hicieran algo bueno sobre este universo, creo que la saga de los fantasmas de Gaunt sería ideal para comenzar.
Sería sencillo representar a humanos de la Guardia Imperial y lograría hacer que el público empatizara con ellos, algo que no sería tan fácil de hacer con los Astartes o los horrores del caos. No tengo ni idea de cuál será el proyecto inicial de adaptación cinematográfica de este universo, pero como opinión personal, creo que los fantasmas de Gaunt sería lo más fácil y lo idóneo de recrear. Y ahora sí, vamos a pasar a comentar una pequeña conclusión de las novelas y de la saga en conjunto de los fantasmas de Gaunt. Ya que no he profundizado en las novelas demasiado para no hacer ningún spoiler, pero creo que podemos hacernos una idea de lo que nos depara en las lecturas con la información que he comentado. Comenzaré diciendo que Los fantasmas de Gaunt son las novelas más crudas y más fuertes que he leído de Dan Abnett, con diferencia. No tiene reparo en poner en situaciones difíciles a sus personajes y no le tiembla el pulso para matar a cada uno de ellos si lo cree necesario, y matarlos de las formas más brutales posibles. En otras novelas este punto se lo he recriminado a Dan Abnett, quería algo más de dureza, más tensión, y bueno, en Los fantasmas de Gaunt lo hace a la perfección. Así que esto es un muy buen punto positivo para mí. Otro punto bueno a remarcar es la magnífica ambientación militar que rebosan las novelas. Te transmite literalmente que estás ahí, comiendo las raciones de combate junto a los fantasmas de Gaunt en las trincheras. Y eso es algo magnífico para disfrutar de la trama durante la lectura. Y por último voy a remarcar a los personajes. Los personajes están vivos y tendremos un elenco enorme y con el paso de las novelas incluiremos muchos más. El desarrollo de Ibran Gaunt es impresionante y además es sumamente carismático. Es un héroe de guerra que irá adquiriendo fama y poder con el paso de las novelas y eso es fantástico. Y junto a él tenemos el resto de personajes. Veremos muy detalladamente la crudeza de la guerra y eso, con unos buenos personajes, se disfruta mucho más. Podría seguir remarcando más puntos positivos, pero no quiero alargarme mucho, así que pasaré al punto negativo que yo podría encontrar en las novelas. Y es que, como punto negativo, sí le daría que no tendremos nada de marines espaciales, lo echaremos en falta. Y es cierto que con el paso de las novelas encontraremos algunos, pero de forma muy secundaria. Y voy a remarcar un punto que podría considerarse negativo, que es el motivo por el que no terminé de leer la saga. Y es que llega un punto que te saturas de la guerra con el paso de tantas páginas. Es cierto que encontraremos tramas interesantes y entresijos políticos de forma simultánea y giros de guión muy buenos. Pero la base de la guerra puede resultar monótono en tantos libros y en algún momento desearemos cambiar de temática. En conclusión, Los fantasmas de Gaunt y este primer ómnibus es lectura obligatoria para cualquier fan de Warhammer 40.000. Soy consciente de que puede intimidar a simple vista por la gran cantidad de novelas que la componen, y de hecho no es necesario que sea nuestra primera lectura con la que adentrarnos al universo, pero en algún momento todo fan de Warhammer 40.000 debe conocer al magnífico Ibran Gaunt y sus primeros y únicos de Tanith. Porque estas son una de las mejores novelas de Warhammer 40.000, muy bien estructuradas y desarrolladas, y en mi caso, están en mi lista de mejores novelas del universo con una de las más altas puntuaciones. Sin dudarlo, se las recomiendo a todo el mundo. Y eso es todo por hoy, hermanos de batalla. Por fin me decidí a hacer vídeo de estas novelas y bueno, ya que he comenzado, haré vídeo del segundo y tercer ómnibus. Y espero haberme leído los de la Victoria para entonces y poder continuar con los vídeos de la saga. Para mí ha sido un placer comentar este primer ómnibus y nos vemos en el próximo vídeo de novelas de Warhammer 40.000. Hasta pronto.